Bienvenidos a esta segunda clase del curso El valor de envejecer, el envejecimiento productivo y su aplicación en nuestros contextos. El día de hoy, en esta clase número 2, vamos a conversar un poco sobre los mitos de las personas adultas mayores. En primer lugar, debemos entender un concepto que es muy importante de entender en este tema, que es el edadismo. El edadismo es conocido como los estereotipos, los prejuicios y la discriminación contra otras personas o autoinfligido por razones de edad. Es experimentado tanto por la niñez, la adolescencia, las personas jóvenes y, claro está, las personas mayores. El edadismo se basa mucho en la visión de que una persona productiva es una persona joven, ¿no? Una persona en su adultez joven, entre los 20 y 40 años, y que a partir de los 40 y 45 su productividad va decayendo y por lo tanto se empiezan a generar todo este tipo de estereotipos, de prejuicios y de discriminación a las personas por su edad, ¿verdad? Tanto para los niños, los jóvenes, los adolescentes, como para las personas mayores, donde no se les toma en cuenta, no se ven sus opiniones y eh, no son de y no son tomados en cuenta. Parte de las dimensiones del edadismo, uno de los principales son los estereotipos, que son los pensamientos, lo que nosotros creemos y las expectativas respecto a un grupo social específico. Es muy común que los estereotipos guíen el comportamiento social y también guíen el tipo de información que buscamos y recordamos, en este caso sobre las personas adultas mayores. Los prejuicios, por su parte, se pueden entender como una reacción emocional o un sentimiento de carácter ya sea positivo o negativo hacia una persona en función de la percepción de su pertenencia a un grupo. Los prejuicios colaboran a crear o mantener relaciones de carácter jerárquico entre los grupos. Entonces, eso tiene que ver con mi reacción, lo que yo siento hacia una persona que pertenece a un grupo. Es decir, lo que yo siento hacia una persona mayor, hacia una persona adulta mayor, ¿qué me genera? Y la discriminación ya consiste en acciones, en prácticas o políticas que se aplican a las personas debido a su pertenencia percibida o real a un determinado grupo socialmente destacado y que comportan para ellas alguna forma de desventaja o discriminación negativa. Uno de los principales ejemplos que podemos tomar de discriminación consiste en cuando las personas mayores de 45 buscan empleo y no encuentran, principalmente debido a su edad, ¿verdad? Porque se considera que ya una persona mayor de 45 años no, no está en edad de trabajar o su productividad ha disminuido. Eso es lo que percibe la sociedad basada en el edadismo. Dentro de los estereotipos hacia las personas mayores, tenemos tanto los positivos como los negativos. Como dijimos antes, ¿verdad? En el ámbito laboral, generalmente se ven como personas fiables, comprometidas, experimentadas, trabajadoras, hábiles socialmente, buenos mentores y líderes y capaces de afrontar los cambios. Por el otro lado, desde la percepción negativa, se puede percibir que son poco competentes, improductivas, desmotivadas, que no les gusta mucho el cambio, que son más difíciles de capacitar o incapaces de aprender, poco flexibles y poco competentes tecnológicamente. Todo eso son estereotipos, mitos que las personas piensan acerca de las personas adultas mayores. Dentro de la atención de salud y asistencia social, muchas veces se considera como positivo que pueden ser cálidas y agradables, y por el lado negativo que pueden ser rígidas, irritables y frustrantes, solitarias y aisladas, frágiles y débiles, asexuales, confundidas con facilidad, deprimidas y deprimentes, necesitadas y discapacitadas.
Y en los medios de comunicación tendemos a ver como positivos que son personas involucradas, productivas, autosuficientes, y por el otro lado, negativamente hablando, se considera que pueden ser poco atractivas, infelices, seniles, que visten mal, inactivas, dependientes, poco sanas, carentes de poder, pobres, vulnerables y que tienen analfabetismo digital. Todo esto, como lo dijimos antes, son estereotipos, es decir, son cosas que nosotros atribuimos a un grupo que no necesariamente son verdad. De ahí que lo más importante en este sentido es recordar la heterogeneidad, es decir, que no existe una persona adulta mayor típica. No todas las personas adultas mayores piensan igual, se desenvuelven igual o tienen los mismos intereses. El tipo de vejez que se vive también depende no solo del individuo, sino también de los determinantes sociales de la salud, es decir, cómo me desarrollé, cómo fue mi atención en salud, qué oportunidades educativas tuve, etcétera. Entonces, no todas las personas adultas mayores son iguales, no todas piensan igual y no todas tienen las mismas habilidades. Puede que nos sorprendamos de muchas formas conviviendo con personas adultas mayores. Algo que sucede también en la adultez mayor y sobre todo en personas adultas mayores LGBT es que todo el costo de la discriminación también se ve mucho más en la vejez, ¿verdad? Entonces, vivir una vida llena de estigma, de discriminación, rechazo, burlas, acarrea consecuencias para las personas, volviéndolas propensas a afectaciones en su salud biopsicosocial. Es por esto que las personas adultas mayores LGBT se encuentran en una mayor vulnerabilidad en el sentido de que muchas veces tal vez no han tenido acceso a la salud, no han tenido acceso a buenos empleos, no han tenido acceso a cotizar por una pensión, no han tenido acceso incluso a casarse, a generar bienes en conjunto y cuando muere la pareja también quedan en un estado de desatención, ¿verdad? Entonces no pueden reclamar sus derechos porque no están casadas, etcétera. Es una bola de nieve de discriminación que nos va afectando a lo largo de la vida y que se agrava o se experimenta de mayor forma en la vejez. Y en la vejez se sufre de una doble invisibilización, tanto porque se tiene el estereotipo de que las personas en la adultez mayor son asexuales, es decir, que no tienen deseo sexual, que no tienen prácticas sexuales incluso. Se replica también en la orientación sexual y las identidades de género. Se genera un envejecimiento acelerado debido a las condiciones sociales en las que han crecido y también, como es esto, ¿verdad? Se da una un fenómeno que realmente se conoce o comúnmente se conoce como volver al closet, es decir, cuando ya soy adulta mayor, entonces ya mejor escondo mi orientación sexual de nuevo, ¿verdad? O mi identidad de género para precisamente no seguir expuesta a ese montón de conductas de discriminación y de rechazo por parte de la sociedad. Entonces, cuando una persona mayor LGBT sufre esta misma invisibilización, tanto por la edad como por su orientación sexual o identidad de género. En resumen, se deben evitar las generalizaciones basadas en estereotipos derivados del edadismo. Y es importante reconocer las realidades de las personas que han sido discriminadas durante toda su vida, como aquellas que pertenecen a la comunidad LGBT y que llegan a la vejez en condiciones desventajosas a experimentar nuevamente discriminación por su orientación sexual y o identidad y expresión de género, aunada a la discriminación por edad. Debemos abrirnos y conocer a las personas mayores que se nos acercan, reconocerles sin estereotipos dentro de nuestra cabeza y tratar de valorarles como personas.